buenos días. Espero que hayan disfrutado mucho anoche, que salieran y disfrutaran de la ciudad y que hoy hayan amanecido con muchas ganas de estar en esta actividad. Primero que nada, quiero darles una breve reseña, porque ustedes dicen, bueno, Mari ayer, a mí me dicen Mari ayer habló de asuntos ambientales y hoy va a hablar de libre comercio. Vean, cuando uno tiene tantos años como yo, ha pasado por muchos lugares, muchas instituciones y demás. Yo fui presidenta de la Cámara de Productores de Madera en mi país por 4 años. Yo me dedicaba a la producción de madera, ¿verdad? De manera sostenible a través de plantaciones forestales. Asesorábamos también a compañías muy grandes desde México hasta Argentina. Entonces, para nosotros, el tema de los tratados de libre comercio, hubo una época en Costa Rica en que fue un gran movimiento, principalmente en contra, porque lo sentíamos como una amenaza. A mí me tocó vivirlo desde la Cámara Forestal, ¿verdad? La Cámara de Productores, y luego también como miembro de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, que es la cúpula empresarial de Costa Rica. Yo soy miembro de la cúpula también. Entonces, hemos visto todo el tema comercial, es un tema del día a día. O sea, en esta presentación, donde vamos a hablar de los desafíos, los tratados de libre comercio o el comercio libre o la política comercial de un país para el sector productivo es un tema de todos los días sobre la mesa. O sea, ¿qué está negociando el gobierno? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Hacia dónde camina el país en términos de sus socios comerciales? ¿Quiénes son? ¿Qué vamos a producir? ¿Qué vendemos? ¿Quién nos compra? ¿Qué nos venden? Es un tema de todos los días. Entonces, por eso, hoy vamos a empezar con este tema. Voy a ajustarme a unos 35 minutos y luego, ahora sí, gracias. Entonces, la pregunta es para ustedes. Es para la mayoría, también hay de otros países, pero ¿qué es lo que se produce en Ecuador? ¿Qué produce y qué exporta Ecuador? Yo sé que la lámina lo dice, pero ustedes, ¿qué saben ustedes? ¿Cuáles son los principales productos? Compañera. Cacao, verde, flores, banano. Ajá. Y camarón. Ok, oigan, cacao, verde, banano, camarón, sector agrícola, ¿verdad? Flores. O sea que es un sector fuerte desde el punto de vista de producción primaria agrícola. Eso es importante, pero también es delicado. Ahora lo vamos a ver más adelante por las regulaciones internacionales en materia, ¿qué? Ambiental, ¿verdad? Ok. Entonces, perfecto. Según esto, el petróleo, ustedes son uno de los principales exportadores de petróleo, productores de petróleo de Sudamérica. Entonces, tienen petróleo, o sea, sector industrial, la industria petrolera y sector agrícola. Me llamó la atención que ustedes, es que no me está sirviendo. Vamos a ver qué hacemos. No me está sirviendo. ¿Tú lo haces? Entonces, para atrás. Acá. Dejémoslo ahí. Me llamó la atención que ustedes son el mayor exportador de banano del mundo, ¿verdad? Entonces, vuelvo a insistir, es muy importante, pero es un cultivo que utiliza una gran cantidad de agroquímicos y estas regulaciones que se vienen, que ahora vamos a ver el ejemplo de la Unión Europea, cada vez son más estrictas. Entonces, la pregunta es si Ecuador se está preparando para enfrentar los retos de las regulaciones internacionales que sus socios comerciales le establecen para seguir en esta línea. Ok, ahí está café, madera, ustedes también producen madera, y obviamente un poco de caña de azúcar, arroz, algodón, maíz. O sea, esa es su oferta exportable. Yo les pregunto ahora, ¿tiene Ecuador posibilidades de ampliar esa oferta exportable? ¿Debe Ecuador diversificar su oferta exportable? ¿Hacia qué sectores económicos debe caminar Ecuador para estar mejor posicionado en el comercio internacional? Disminuir los riesgos, ¿verdad?, de que las nuevas regulaciones le afecten. ¿Qué sector industrial? Ok, la compañera dice hacia el sector industrial, exactamente. Puede ser uno. Convertir la materia prima en productos secundarios y
Correcto. El tema es que ustedes están ubicados en el sector primario de la economía, ¿verdad? Y hay que seguir subiendo en la escala. Les cuento, perdón. Todos los productos elaborados mayormente nosotros los compramos. Exacto. Entonces tienen una, digamos, su importación es sobre materia prima, pero ajá, y sobre productos ya elaborados. Por ejemplo, les cuento que Costa Rica hace muchos años tomó la decisión, por ejemplo, de dedicarse a la industria de cierto nivel tecnológico y hoy día de alta tecnología. Entonces tenemos, por ejemplo, la industria médica, tenemos una gran plataforma de industria médica, estamos inclusive desarrollando un hub de, digamos, ciencias médicas, ¿verdad? Porque eso es donde vos estás al final de la cadena y agregás todo el valor en tu país y exportás esos productos con, digamos, de alta tecnología con alto valor agregado. ¿Ibas a comentar? Solo como mención, sí. Buenas tardes con todos. Ecuador hace poco ya entró en vigor el Tratado Libre de Comercio que va a tener con China. Y lastimosamente los únicos productos que seguimos, digamos, que o va a aumentar la demanda es en el área agrícola, con temas de frutas y otros áreas de esa misma línea. Nos cuesta ver en los países, nos cuesta ver y nos cuesta diseñar la estrategia para subir en la escala de valor agregado con los productos, ¿de acuerdo? Y te voy a dar un ejemplo, y a todos, con un sector que conozco muy bien, que es madera. Seguimos exportando madera en tabla, porque no estamos exportando muebles con una agregación de valor en diseños sofisticados, cuando el mercado está deseoso de tener productos de madera. Nosotros, y digo deseoso porque tenemos un estudio de mercado en Costa Rica en esa línea, y el mundo está abierto a esos nuevos diseños y a pagar cifras importantísimas por productos con madera de valor agregado. Pero si exportas materia prima, no tenés la utilidad que aspirarías para un negocio como ese. Nuestros países, recuerden que son originalmente exportadores de materias primas y nos hemos quedado ahí, estamos como en una zona de confort y eso hay que superarlo rápidamente. Pasamos. Los principales socios comerciales de Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, Italia, pero como mencionaste, ¿cuál era tu nombre, perdón? Fabricio, sí, Fabricio, estamos enfrentando nuevos acuerdos comerciales que evidentemente van a abrir oportunidades y con los cuales hay que tener también, digamos, hacer un análisis profundo para ver qué debilidades podríamos tener que superar. ¿Sí, Fabricio? Hasta antes era Estados Unidos, ahorita comerciamos más el nivel de exportación con China. Sí. O sea, China tomó el primer lugar, Estados Unidos el segundo lugar. Ha habido una disminución con Estados Unidos. Y ustedes importan lo que dijeron ahora, vehículos, o sea, medicamentos, equipo de telecomunicaciones, y bueno, puse electricidad porque hoy estamos en el tema, ¿verdad? En el tema del déficit energético. Ah, ya está, gracias, muy amable. Tienen 11 acuerdos vigentes y la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿11 es mucho o 11 es poco? Es poco, correcto. O sea, las economías que hoy están de manera dinámica insertándose en el comercio internacional con estos acuerdos, tienen 40, ¿verdad? 40, 45 acuerdos ya negociados. O sea, donde me conseguí un socio y establecimos la negociación tú a tú. 11 es poco. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué? Y decíamos en el título, los retos, los desafíos políticos, comerciales. En materia política es, ¿quién se encarga del tema comercial aquí en el país? ¿Cuál es la institución que vela por el tema comercial? ¿Ok? ¿Qué opinan ustedes del ministerio? No sirve. Ok, Fabricio tiene una posición muy clara, muy contundente y muy explícita. Ok, posiblemente sí, Fabricio, tiene serias debilidades. Cuando yo lo veo, sin juzgar, digamos, a profundidad, uno lo que dice es, al 2024, 11 acuerdos comerciales y algunos entrando en vigencia reciente, ¿verdad? China
que entró ahora el 1 de mayo, o sea, es muy reciente. Sin embargo, con una potencia, con muchísimos recursos y con mucho interés de posicionarse en América Latina, ¿verdad? Puse el nuestro, porque con Costa Rica lo tienen ahora, entró este mes, en octubre, ¿verdad? Ahora nosotros somos un país pequeño, lo que pasa es que para nosotros la política comercial, como costarricenses, es de apertura y de negociación, tú a tú, con todos los países que podamos o en bloque, ¿verdad? Y en bloque tenemos, por ejemplo, toda Centroamérica y el Caribe con Estados Unidos, tenemos toda Centroamérica con la Unión Europea, entonces funcionamos individualmente o como bloque, pero siempre avanzando, ¿verdad? Y avanzando hoy día ¿hacia dónde? Hacia Asia, que es la zona con mayor crecimiento económico, entonces avanzamos hacia allá. Ustedes también decidieron China y va. Ok, acá les ponía que es el primer acuerdo comercial que se suscribe con un país asiático. Por eso sé que es un poco lento, como va Ecuador, porque la mayoría de los países ya tenemos con 3 o 4 países asiáticos. Entonces, esta es la primera experiencia y obviamente la canasta de desgravación es casi del 100%. Ok, y vean lo que aparece en la página del ministerio. El acuerdo permite igualar condiciones de competencia con otros países, Perú y Centroamérica. O sea, ahí sí está claro Ecuador que para seguir compitiendo en el mercado internacional tiene que empezar a tener condiciones equivalentes de sus competidores. El más cercano, Perú. Pero me llamó la atención cómo a lo largo de todos los textos enfatizan que con Centroamérica. Y es que es lógico. Centroamérica produce banano. Nosotros no somos los exportadores más grandes del mundo, como ustedes, pero somos el país que tiene mayor productividad por área en producción de banano. O sea, ustedes tienen más banano, pero nosotros tenemos más por unidad de área. Producimos más por hectárea, ¿verdad? Una productividad mayor, con una tecnología diferente, y eso nos da un nivel de competitividad importante para los productores. Ok. El acuerdo con Estados Unidos es bien antiguo, es del 90, pero no es un TLC. Ustedes lo que tienen es un acuerdo del Consejo de Comercio con Estados Unidos que en el 2020 volvieron a renovar con este nuevo capítulo de normas comerciales y transparencia. Entonces, ciertamente se ve que se está moviendo, pero ciertamente no a la velocidad que el mundo demanda. Ahora sí, en ese entorno, el tema de hoy es si el comercio en el mundo es un comercio libre. Entonces yo quiero empezar por qué es para ustedes libre comercio, sin ver una definición, ¿no? ¿Qué es libre comercio? Acá. Tener la libertad de acceder a... Buenas, ¿qué tal? Me llamo Sebastián Erazo. Yo creo que libre comercio es tener la libertad de decidir qué producto escoger o qué bien acceder y no que alguien te obligue o que te detenga de escoger cualquiera de esos. Excelente. ¿Alguien más de su visión? Acá. Ya Sebastián dijo, ¿tú? Sí, buenos días, soy James Salazar. Y la libertad de comercio es el dinamismo del mercado en su máximo esplendor, porque ahí tanto ofertantes como demandantes tienen la libertad de elegir entre ellos y establecer un punto de equilibrio entre las ofertas y las demandas. Perfecto. Estamos de acuerdo. El intercambio de bienes sin restricciones de ningún tipo. Esa es la definición de libre comercio. Pero no es porque sea una definición de libro, es que es lógica. Y comerciar libremente es que yo pueda vender, ¿verdad? Pueda comprar, pueda transar en el mercado con el otro actor y caminamos, ¿verdad? Es la vía opuesta del proteccionismo. Nosotros venimos de economías que estaban muy protegidas, muy protegidas. ¿A qué me refiero? Nosotros en los 60 y 70, también en la década de los 80, a alguien se le ocurrió que la forma de manejar el comercio era sustitución de importaciones. Y eso fue famoso en todos nuestros países, en toda nuestra América. Se dijo, no, ¿cómo vamos a importar tal producto de tal país? Nosotros podemos producirlo. Y la pregunta era, ¿y lo podés producir al mismo precio? Bueno, tenés una estructura de costos que te permite competir. No importa.
Vamos a sustituir las importaciones porque con eso vamos a estimular la producción nacional. Esa era la premisa. Entonces había un proteccionismo orientado a fortalecer la producción nacional. ¿Quién empujó todo eso en esa época? Los gremios, ¿verdad? Se unieron los productores de café, los productores de yuca, los ganaderos, y dijeron, no, mire, señores del gobierno, ustedes no pueden estar permitiendo que entren productos porque compiten conmigo. No nos gusta la competencia, no nos gusta. Entonces, protejamos, establezcamos esa política de sustitución de importaciones y además dennos subsidios e incentivos para que podamos crecer. ¿Eso pasó aquí en Ecuador? Sí. ¿Sí? Pasó en todo el continente. ¿Cuál es el resultado de ese proteccionismo? Díganme ustedes, piénsenlo, no hay que leerlo en un libro. ¿Cuál es el resultado del proteccionismo? Economía estancada. A ver, el proteccionismo y el la libertad de comercio no se contraponen, sino que el liberalismo debe ir antes de la libertad de comercio. El proteccionismo necesita una política económica enfocada al fortalecimiento del productor nacional como el objetivo de, cuando se abre el libre comercio, ser competitivo en el comercio internacional. Sin embargo, aquí a nivel regional y continental no se dio la política económica o la política económica que se pretendió realizar fue ineficaz. Entonces ahí fallamos y se atacó la economía de Colombia. Claro. Los incentivos y los subsidios fueron mal orientados. Las industrias, los sectores se mal acostumbraron a recibir un dinero adicional, un extra, un apoyo, y se volvieron ineficientes. La política fue un fracaso, ineficientes. ¿Y ustedes creen que después de un tiempo de esa política de protección y de estímulo interno, los sectores, los productores iban a querer competir? Menos, estaban todavía en una zona de confort muchísimo mejor acondicionada que la anterior. Tenían subsidios, entonces ¿para qué competir? El tema es que eso fue toda una época y hemos transitado de esa época hoy sin mayor inconveniente. Tenía por ahí un par de comentarios. Acá, Fabricio. Yo quería acotar algo que siento que no sea algo del pasado, ni regional, sino es algo que se maneja totalmente al día de hoy, en la actualidad, y no solo en nuestro continente, también en el continente europeo. Ha pasado en Francia, ha pasado en diferentes países, donde gremios siguen causando problemas de no permitir entrada o tratado de libre comercio con otro país. Nos pasó a nivel latinoamericano. Brasil no pudo tener un tratado de libre comercio con Europa. ¿Por qué? Porque los agrícolas de Bélgica, la parte también de los franceses, lo impidieron. Así de sencillo. Por este mismo ejemplo que usted nos dice. El tema de los aranceles se ve incluso en Estados Unidos con el tema de China. Cuando un país no puede competir, lastimosamente recae en el proteccionismo. Vamos a ver, pero hemos evolucionado. Claro. Lo que vamos a conversar en los próximos 5 minutos es hacia dónde hemos evolucionado. Entonces aquí teníamos claro que es ausencia de aranceles, es lo opuesto. Entonces, no deberíamos tener aranceles o cualquier forma de barrera comercial destinado a obstaculizar el intercambio. Pero ¿cuál es la realidad, jóvenes? Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿ese libre comercio de la definición anterior existe? ¿Cero aranceles, cero barreras, todo el mundo comerciando? No, porque hay intereses de los gremios, de los países, y hay sobre todo un elemento importante, hay un reconocimiento de que en algunos casos tenemos desventajas y no queremos, ¿verdad?, profundizar esas desventajas. En este caso, los desafíos de libre comercio es la presencia hoy día de barreras comerciales, ¿verdad?, afectando la fluidez del intercambio y creando incertidumbre. Pero sí tenemos tratados de libre comercio que incluyen barreras arancelarias y no arancelarias. Entonces uno dice, pero entonces, ¿por qué se llaman tratados de libre comercio? O sea, no podían tener otro nombre, ¿de acuerdo? Porque ¿para qué sirven? Uno diría, para la concesión de preferencias arancelarias. Ah, ya. No es para decir, señores Costa Rica, señores Ecuador, ahora sí, abrimos. No. Es para conceder preferencias arancelarias.
que ustedes lo pueden ver en cada acuerdo, que en algunos casos se abre el 90%, arancel cero, en algunos casos el 80%, un 10%, se establecen plazos de desgravación y un 10% no entra, un 10% sigue protegido. Cada país toma la decisión de qué sectores mantiene bajo protección y hasta dónde abre, ¿verdad? Eso es parte de la soberanía de los países y es parte de la negociación del tú a tú. Reducción de esas barreras no arancelarias, porque también están barreras en materia de exigencias, por ejemplo, de carácter laboral o ambiental, que se convierten en no arancelarias. No es un arancel, no es un impuesto, pero te pido que todo el banano que me mandás venga sobre tarimas de madera, que tienen que estar tratadas de esta forma, porque si usted a través de esas tarimas me incluye algún insecto barrenador que luego me acaba con los bosques de Oregon, yo no puedo permitirlo, yo no puedo afectar a la gente. Entonces usted me tiene que mandar eso, o tarimas plásticas que además usted tiene que desinfectar con el producto tal y tal y tal. Y saben que, por ejemplo, Estados Unidos incluyó toda esa regulación en su ley en contra del terrorismo. Ustedes dicen, Mari, está en la ley antiterrorismo. ¡Claro! Porque entonces vos a través de tarimas, a través de unos contenedores, podés introducir al país plagas y enfermedades que se vuelvan verdaderamente problemáticas en el país. Entonces vean que los gobiernos, los estados están pensando más allá de todo lo que puede pasar con este flujo de productos, de bienes y servicios. Y hay una exclusión de bienes y servicios sensibles. Sí la hay. Entonces, esa es la realidad con los tratados de libre comercio. 1, hacen concesiones. 2, reducen barreras no arancelarias, pero no dice eliminan, reducen y excluyen algunos bienes sensibles. De eso se trata la negociación. Por ejemplo, Costa Rica-Ecuador, Ecuador-Unión Europea, Ecuador-China. De establecer esas condiciones. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar, jóvenes? El objetivo de un tratado de libre comercio, establezca las reglas del juego, ¿verdad? Entonces, Javier es Costa Rica, yo soy Ecuador. Javier, ¿cuáles son las reglas entre vos y yo? ¿A qué queremos? Bueno, mira, yo quiero proteger mi banano y vos producís banano. ¿Qué vamos a hacer con el tema del banano? ¿Verdad? ¿Te vas a importar? No, ese no. Entonces no nos interesa. Ok. Madera. ¿A Costa Rica le interesa importar madera de Ecuador? Sí, claro. Sí, a nosotros nos interesa. Nosotros somos grandes importadores de madera chilena. ¿Por qué? Porque nosotros producimos, claro, pero la industria nuestra de mueblería y manufactura y construcción demanda más madera de la que producimos. Entonces nosotros compramos materia prima, ¿para qué? Para agregarle valor en mueblería o para construcción, por supuesto. Entonces nos interesa el mercado de la madera acá. Entonces es reglas del juego en la relación comercial de 2 o más países. Por tanto, ¿es un comercio regulado? Sí, es un comercio regulado. Es interesante, yo no he logrado encontrar la historia de quién fue el primero que le llamó un tratado de libre comercio, pero sí sé que la Organización Mundial de Comercio, sobre todo después de la Segunda Guerra, el interés era el libre comercio. Lo que pasa es que luego todos los actores en los países empezaron a poner sus intereses sobre la mesa. ¿Y esos intereses son legítimos? Sí. Cuando el sector ganadero argentino está preocupado por el tema de cómo comercian con la Unión Europea, con las nuevas regulaciones, tienen razón en establecer ciertos, digamos, en cuidarse de qué va a negociar el país. Y a partir de ahí los actores piden inclusive apoyo de los gobiernos para poder enfrentar la apertura. ¿Ok? Ahora sí, ya estamos claros que es un comercio regulado. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí es regulado? Sí. Pero le vamos a seguir llamando libre
porque es mucho mejor que el proteccionismo que teníamos. Lo que pasa es que no se pudo hacer libre porque hay condiciones de país que hay que cuidar. Y ustedes me dicen a mí, ¿te gustaría, Mari, que fuera totalmente libre? Es que entiendo que no puede ser, porque hay condiciones en los países que, por un tema de conveniencia, tenemos que cuidar momentáneamente. Tal vez logremos un desarrollo que luego nos permita abrir, pero de momento esa es la condición. Entonces, trato nacional. Entonces, los acuerdos dicen, otra vez, Ecuador, me tenés que dar el mejor trato que ya le has dado a otros. Esa es la primera regla. Entonces, no, es que yo con Perú somos hermaniticos. ¿Cómo le voy a dar a los costarricenses el mismo trato si estás lejos, hombre? Pero es que Perú son mis hermanos de al lado. No. Me tienes que dar el mejor trato que le has dado a cualquier otro de tus socios comerciales. Entonces, yo reviso todos los beneficios, toda la desgravación que ha tenido con los otros y digo, me das igual que Perú, al menos. Y reviso qué le ofreciste a China. Y te digo, y a mí me tenés que dar el mismo trato. Como en la secuencia Costa Rica estaba después, es el mismo trato que a China, el mismo trato que a la Unión Europea, el mismo trato que a Estados Unidos. Pero es que yo creo que Costa Rica tiene estas condiciones. No. Mismo trato. Reglas de origen. Hay que evitar triangulación. Entonces vean cómo va evolucionando. Vean cómo fue evolucionando. Era, claro, te doy a vos un trato, a vos otro trato, a vos el otro. No. Y ya se juntaron los países y en el foro que es la Organización Mundial de Comercio y dijeron, no, usted no puede discriminar así. ¿Verdad? Al más amiguito le da un mejor trato y al otro no. Segundo, reglas de origen. Es que usted va a importar materia prima, viene Ecuador, vas a importar materia prima de Perú a un precio que está, digamos, que es parte de tu acuerdo con Perú, la vas a traer aquí y la vas a reexportar a Costa Rica, sin proceso. Sacás de Perú, que es más barata, la colocas aquí y se la mandás a Costa Rica. Eso es triangular. No. Pero si traes madera, aquí haces muebles y los mandas para Costa Rica, sí. Pero si traes madera en tabla, la traes para acá, porque es tu oportunidad. Una empresa vio el negociazo y dijo, mira, pero si es que yo compro en Perú baratísimo, entonces voy a comprar en Perú y se la vendo a los ticos. La misma tabla, nada más hago así, la paso por la frontera, la monto aquí en el puerto de Guayaquil y la dirijo para Costa Rica. Eso no se vale. Eso se llama triangulación. Entonces vean que la gente que está en materia comercial dijo, muy libre el comercio, pero no me triangule. No me haga eso, porque eso es, dentro de unas reglas del juego, es como jugar sucio, ¿no? Uno diría, no, Marielos, es un negocio. Pero como que no, deja que Perú le venda a Costa Rica y que transen ellos, pero no tengo por qué triangular. Pasa mucho con materias primas. Pasaba. Viene una que es, digamos, de las más fuertes. Medidas sanitarias y fitosanitarias para la protección de la producción nacional. Entonces yo no puedo permitir, como dije antes, que en todas las tarimas, sean madera, plástico o demás, que están en los contenedores para sostener la carga, me pueda ingresar algún virus, algún insecto, fundamentalmente, alguna plaga. Pero no lo puedo permitir tampoco en el producto. ¿Qué pasa cuando se abre un contenedor y llega banano contaminado de Ecuador a cualquier puerto donde están exportando? Inmediatamente lo cierran y lo devuelven. O sea, aquí no puede entrar. Ustedes han visto que inclusive se han vuelto muy rigurosos en aeropuertos, en todo lo que es el tránsito entre países, y si uno entra a cualquier cosa, que sea una planta, una semillita o algo, inmediatamente te detienen, te lo quitan, ¿verdad? A mí una vez me hicieron un chequeo en Estados Unidos que parecía que andaba cosa seria y lo que andaba, se los juro, era una manzana. Y esa manzana me detuvo 2 horas, me registraron como si fuera familia de alguno de los traficantes más peligrosos
y era una manzana común y corriente. Entonces, los países han establecido normas muy estrictas. Ahora, hay también una canasta de desgravación, te hago la lista de los productos en los que vamos a tener arancel cero y te hago la lista de los que no entran. Además, te digo, ¿en qué plazos? Ok, te voy a dar tiempo. Los plazos de desgravación son, te voy a dar tiempo, 10 años, 5 años, para que tu sector X se acomode. Los plazos son la consideración para que una industria particular vaya acomodando su operación, ¿verdad? Y se vuelva más competitiva, o sea, entienda las nuevas reglas y se acomode. Normalmente los plazos de desgravación van de 5 a 10 años. Entonces, en el caso de Costa Rica con Chile, por ejemplo, nosotros establecimos para madera un plazo de desgravación de 10 años, porque Chile produce a gran escala y si entraba la madera cero arancel de inmediato, el golpe al sector productor de madera en Costa Rica era durísimo. Entonces, ¿qué se dijo? ¿Qué pide un sector? Y ese es un buen ejemplo. ¿Qué pide un sector? Exclúyame. Póngame en la lista, aquí en la canasta de las exclusiones, ¿verdad? Servicios y bienes excluidos, protección a actividades productivas. Exclúyame. Y lo que le dice un organismo comercial del país es, no te puedo excluir. Te voy a dar 10 años para que te prepares, pero no te puedo excluir. Pero esa es parte de la negociación, esta exclusión, el tema de propiedad intelectual y en los últimos 20 años la inclusión de capítulos laborales o ambientales. Ya los tratados primeros, antes de este siglo, no incluyen el tema ambiental y el tema laboral. Ahora sí. Ahora hay que cumplir las leyes laborales y ambientales de los países. Y si te prueba una industria que tú estás exportando y no estás cumpliendo, entonces te someten a un arbitraje a ver qué es lo que está pasando. Y eso es muy común hoy día. Entonces, con eso ya entendemos que así se regula el libre comercio. Es el comercio regulado. Yo quiero darles un ejemplo de barreras arancelarias, tengo que terminar, y es el nuevo reglamento sobre deforestación que entró en vigor en el 2023. Esto es de la Unión Europea. Ustedes, Ecuador, van a tener que enfrentar el reto de garantizar que sus productos agrícolas cumplan con los nuevos estándares. Y hace un rato me dijeron ustedes, cuando vimos la lista, que es banano, café, caña, algodón, o sea, es una canasta del sector agropecuario muy importante. Y enfrentan la nueva norma europea, el reglamento sobre deforestación, que es probar que esas zonas donde ustedes están produciendo no se han deforestado, no son zonas de deforestación. Yo creo que la deforestación en Ecuador todavía es alta, ¿verdad? Y eso es un poquito difícil para el avance de la frontera agrícola. Pero bueno, desde el 2019 la Comisión Europea ha trabajado en ese reglamento adoptado en el 23. Hay que garantizar eso. Y afectará la entrada a la Unión Europea de productos básicos como soja, carne de vacuno, aceite de palma, madera, cacao, café, caucho, todos los productos. Banano, uno de los más importantes. Su objetivo es combatir la deforestación y la degradación y está en función de todo el tema de cambio climático y pérdida de biodiversidad. Se espera que las grandes empresas cumplan con la normativa el 30 de diciembre del 25 y las pequeñas y medianas al 26. ¿Ustedes creen que 2 años es suficiente para que su sector agropecuario se ajuste a normas altamente estrictas en materia ambiental? No. Entonces, yo supongo que el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, el Organismo de Comercio Internacional deben estar trabajando muy fuertemente con los sectores productivos, no te rías, muy fuertemente para que eso pase, porque si no, están dejándolos vulnerables ante la entrada de estas normas. Ojalá que sea así, sí. Por ejemplo, y aquí el mismo Ministerio de Comercio Exterior de ustedes dice lo siguiente:
Ecuador es reconocido por el cacao fino de aroma, ¿verdad? Ahora tiene que adaptarse, ¿verdad? Le dieron una prórroga de 1 año, ¿verdad? Y el ministerio dice que tiene que implementar todo esto en ese plazo. O sea, en ese producto, nada más como un ejemplo, que es un producto estrella, cacao fino de aroma. Difícilmente los cacaotales en nuestros países normalmente han sido establecidos en áreas que fueron deforestadas. ¿Cuánto pide la norma europea de plazo previo y demás? Entonces, desafíos comerciales. En lo comercial, la negociación de acuerdos con socios estratégicos dentro y fuera de la región, países asiáticos, caso Singapur, alta tecnología. Hay que apuntar a establecer tratados ya no solamente con países con los que vamos a comerciar productos del sector primario, agrícola. Hay que aspirar al ámbito tecnológico, industrial que vimos antes. Tenemos además que como desafío esto que vimos, regulaciones ambientales, ampliar y diversificar la oferta exportable. Eso es un requisito importantísimo. Entonces nosotros tenemos que en la contribución a la política establecer claramente dónde hay oportunidades reales de Ecuador de crecer en su oferta exportable y crecer con productos de mayor valor agregado. Porque si ustedes me dicen, voy a pensar en el Ecuador de los próximos 5 años, estamos mal. En comercio internacional hay que pensar en hacia dónde va Ecuador en los próximos 30 años. 30 años, ¿qué va a hacer? Porque las políticas de hoy y los cambios que hay que hacer son cambios en los que el sector productivo tiene que transformar y transformarse en prácticas, en tecnología. Primero que nada, lleva tiempo. Segundo, es caro, hay que tener inversión, hay que desarrollar políticas de financiamiento. La banca tiene que estar dispuesta a hacer ese financiamiento especial para la transformación tecnológica de la producción ecuatoriana. Eso se lleva tiempo. Entonces tenemos que pensar en la política de largo plazo y, por supuesto, una producción competitiva con otros socios. ¿En qué puede competir Ecuador y diferenciarse de otros? En banano. Banano ha sido útil hasta hoy, pero no puede ser banano para siempre. Estamos muy sujetos, de verdad, a que un país X produzca banano con mejor cumplimiento de requerimientos ambientales y sustituya. O sea, banano sigue siendo sector primario, es muy vulnerable. Y los desafíos políticos, disponer de esa política comercial de largo plazo que identifique actores relevantes para continuar negociaciones, abrir mercados para los productos ecuatorianos. Eso lo hace el Comité de Comercio Exterior, acá, que es quien aprueba políticas. Modernizar los sistemas de producción del sector agropecuario, de la industria. Ahí están los ministerios. Entonces, para que el tema comercial, el país avance, tiene que haber un gobierno que lo tenga claro. Tiene que haber políticas de Estado. Tienen que haber ministros que pujen hacia adelante para llevar a cabo estas negociaciones y las transformaciones en la base productiva para poder enfrentar los retos. O sea, necesitan un excelente gobierno y dentro de ese gobierno unas autoridades en materia comercial claras y que direccionen hacia la ruta para poder desarrollar y llevar a Ecuador en 20, 25 años a tener una oferta exportable de altísimo valor agregado, de altísima calidad y compitiendo con todos sus vecinos aquí y fuera del continente. Eso requiere trabajo. Yo con eso termino y les voy a dejar, nada más si me ponen la otra carátula para que, algo que les quiero dejar. Sí, esto se los dejo porque es una presentación larga que tuvimos con la promotora de comercio exterior, donde explica muy bien qué es el Pacto Verde Europeo, qué es lo que les estoy diciendo, toda la nueva regulación. Ahí analizamos el reglamento que les estoy hablando sobre productos libres de deforestación. Es una excelente presentación que resume qué es y hacia dónde va, los plazos, las ventajas, los retos que tienen que cubrir los países. Es una presentación muy interesante y queda acá para que se la distribuyan también a ustedes y la puedan consultar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, jóvenes.
Muchas gracias, Marielo, por tu presentación. En este momento abrimos la sección de preguntas. Quien tenga preguntas, que alce la mano. Vamos a empezar. Estamos trabajando en la transformación digital del país. Y ahorita que nos contabas un poco esto sobre la planeación estratégica de 30 años, 35 años, no pude evitar sentir que todos tenemos ese reto, ¿no? De tratar de planificar a largo plazo. Entonces la pregunta es, yo sé que aquí estás hablando de algo completamente diferente, pero ¿qué herramientas o qué buenas prácticas recomiendas para esta planificación estratégica? Vivimos en un mundo cambiante, todo el tiempo hay cosas nuevas. Entonces es difícil planificar. Por favor. Gracias. Mira, ciertamente hoy los cambios que ustedes viven, que viven en nuestros países, el mundo, son más rápidos de lo que eran hace 100 años. Tienes toda la razón. Son más rápidos que cuando yo nací, que cuando yo era pequeñita. Sin embargo, eso no limita la utilidad de hacer una prospección a futuro en el plazo que uno se establezca, sabiendo, como dices tú, que van a haber condiciones cambiantes, pero tienes que establecer una ruta. Ahora, la mejor práctica que uno tiene es, el plazo va a ser 30 años y van a cambiar cosas en el camino, pero ¿dónde veo yo a Ecuador? ¿O dónde veo yo a Guatemala? ¿Verdad? Es dónde nos vemos. El problema es cuando los gobiernos no se ven, ¿sí o no? O sea, tienen 4 años y con costo ven qué van a hacer en 4 años. Entonces, ¿cómo pretendemos desarrollar nuestros países con ese horizonte corto, ¿verdad?, de planificación y donde no hay una visión de país? En estos casos, lo primero es definir hacia dónde quieres llevar, hacia dónde va Guatemala, ¿de acuerdo? Ahora sí, tu planificación, tu detalle de la planificación no es para los 35 años. Tú no tienes que escribir todo lo que vas a hacer en 35 años. Tú tienes que escribir lo que vas a hacer en 5, ¿verdad? Porque cuando tú sabes a dónde quieres llegar, tú dices, estos primeros 5, lo que tengo que hacer es A, B y C. A los 5 años, cuando revisas, programas para los siguientes. Pero lo que sí tienes a largo plazo es la meta, a dónde quieres llegar. ¿De acuerdo? No puedes hacer el detalle de la planificación, pero tienes un objetivo final. Ese objetivo lo vas revisando, pero si tú quieres convertir a Guatemala en el país exportador de productos de alto valor agregado, número 1 de Centroamérica, si tú tienes esa visión, es cómo transformo Guatemala. Bueno, ya dije, lo quiero de 1, pero en productos de alto valor agregado. ¿Qué produzco hoy? No estoy en esa línea. Entonces tengo que proceder primero a crear condiciones para atraer inversión extranjera. Eso se lleva 5 años, crear condiciones de seguridad país para atraer inversión extranjera directa. Una inversión de calidad, además, no cualquiera, una inversión de calidad para que me desarrolle. Entonces voy a establecer zonas francas, pero como quiero el desarrollo del país, no voy a establecer zonas francas, zonas libres de impuestos. No las voy a establecer en la capital, quiero desarrollar la zona sur del país. Entonces voy a promover toda esa inversión y crear condiciones para que se venga esa inversión para acá. ¿Sobre qué voy a trabajar? ¿Qué inversión requiero? ¿Qué características tiene? Y vas poniendo los plazos. Cuando ves eso, vas a tener quinquenios. En el primero trabajo generando las condiciones de base. Hago los contactos y esto. En el segundo quinquenio, que ya voy a tener esto consolidado, voy a lograr establecer estas industrias en la zona sur, donde quiero establecer 4 zonas francas en esta y esta producción. Así como los ticos están haciendo un hub de ciencias médicas, los 2 o 3 hubs de Guatemala van a ser en esto, esto y esto. Y tenés que empezar a trabajar hoy para llegar a eso. ¿Cuánto crees que se lleva diseñar una estrategia para construir un hub de esa naturaleza, donde tengas altísima tecnología? Te llevas 25 años. Fácil. Hay que empezar a trabajar ya. O sea, ya, saliendo de aquí, ya. Es verdad que el Tratado de Libre Comercio ayuda a diversificar el mercado, ¿no? Pero aquí, sin embargo, siempre existen agentes favorecidos y desfavorecidos. Ahí viene mi pregunta.
¿Qué tipo de políticas en Tratado de Libre Comercio se deben aplicar para apoyar más a los campesinos y productores que, a pesar de que son la parte esencial en un proceso productivo, siguen ganando poco y viviendo en pobreza? Muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Hay una jerga en comercio internacional que dice que los tratados o el comercio en general te produce ganadores y perdedores. Entonces esa discusión es que alguien va a ganar y alguien va a perder. Yo creo que ese es un error de partida. Es casi que jalar todas las fuerzas del universo y decir, ya sé que alguien va a ganar y ya sé que alguien va a perder. Mi pregunta es, ¿no podemos diseñar estrategias en las que todos ganen? Porque si tú tienes el tratado y en ese tratado vas a importar, por decirte algo, papa de Perú, y va a competir con tu papa, porque la papa de Perú es más barata, y entonces tú vas a afectar al productor de papa ecuatoriano. Entonces, ¿qué medidas vas a tomar para que esa producción de papa local se mejore, no tengan que cambiar de actividad? Porque la lógica económica, y los liberales somos muy fríos en eso a veces, la lógica dice, no, si tú no produces papa de manera eficiente y Perú es más eficiente, traela de Perú y no produzcas papa. Pero hay una cultura, ¿verdad? Alrededor del cultivo de la papa, los campesinos conocen el sistema de producción, saben hacerlo. Cuando tú le dices, ya no puede ser papa, ahora tiene que ser otra cosa, ellos se enfrentan a algo nuevo, por eso se sienten perdedores, porque enfrentan algo nuevo, porque no saben si van a tener las condiciones tecnológicas, porque no saben si van a tener financiamiento. Eso se resuelve con una política interna de apoyo a estos sectores que se pueden ver impactados, y entonces o se generan condiciones de mayor eficiencia para la producción de papa, o hay una sustitución de la papa, pero en ese proceso tiene que haber un acompañamiento de tu Ministerio de Agricultura, tiene que estar las cámaras empresariales trabajando, apoyando a los pequeños. Todo se puede hacer, pero necesita políticas claras, necesita políticos que entiendan que eso pasa y que no simplemente firmas el acuerdo, sino que tenés a la par del acuerdo un proyecto de fortalecimiento de todos los sectores que pueden ser impactados. Nosotros en Costa Rica tuvimos una discusión que les voy a contar. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Es más, siempre se ha dicho de manera muy fea que Centroamérica es el patio de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso es espantoso, pero la huerta, ¿verdad? Ok. Cuando llegó el momento de negociar el acuerdo con Estados Unidos, toda Centroamérica y el Caribe, hubo una parte de la población, sobre todo la gente de izquierda, que dijo, no queremos al imperialismo yanqui. Y uno se queda pensando, estas criaturas son curiosas, llevamos toda la vida de comerciar con Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial. Y entonces ellos decían, es que hay perdedores, ¿de acuerdo? Entonces, si ya tú comercias con un país desde que tenemos conciencia y hoy quieres establecer esas reglas, digamos, formales para seguir comerciando, la pregunta es, si hay sectores de la producción que se van a afectar, ¿cuáles son? Identifiquémoslos y que los ministerios correspondientes diseñen un plan de acción. Entonces, parte de lo que se forzó en ese proceso, tuvimos que ir hasta un referéndum. O sea, un referéndum, se gastó un dineral en un referéndum para que la gente votara si quería tener un TLC con Estados Unidos o no. Vean si se polarizó porque este tema del libre comercio o de los tratados puede polarizar sociedades. Al final de cuentas, ganó el sí, que sí se hiciera, y se hizo todas las leyes. Pero se hizo un plan de implementación, compañero, un plan de implementación para solventar las debilidades que podían darse en afectación de otros, digamos, productores o sectores que están produciendo. O sea, tenés que verlo completo, no tenés que decir, ok, la lista de ganadores, mira, y hay unos perdedores. No, tú lo que dices es, tengo la lista de los que ganan de manera evidente y esta lista de los que van a ser afectados, ¿qué hago con ellos?
no simplemente los dejo por ahí, de diseño política pública y acciones concretas de gobierno para trabajar con estos y mejorar sistemas, transformar sistemas, lo que haya que hacer. El tema es que no vemos integralmente. Nosotros, no sé, nuestros políticos ven el mundo como de a poquito fraccionado y con lo que puedan hacer en 4 años y después se van y que Dios me los tome confesados. No, nosotros tenemos que aprender a mirar la integralidad. No deben haber perdedores. Y menos las poblaciones más vulnerables, menos la gente campesina que ha estado desarrollando su actividad y generando una cultura. Bueno, eso hay que conservarlo. Tiene un costo, sí, busquemos la forma, pero no digamos simplemente, no son eficientes, quitémoslos, eso no se vale. Aquí es caminar todos juntos hacia adelante. Esa gran visión país es visión país, es jalar, o sea, debemos tener una economía tan fuerte que todos vayamos de la mano hacia adelante y el beneficio sea para toda la población ecuatoriana. La pregunta que le iba a hacer ahorita la acabo de responder, pero me surgió una nueva duda. ¿Cómo se respetan o cómo se cumplen los derechos laborales al momento de nosotros hacer un tratado de libre comercio con otros países? Sí, lo que los tratados hasta hoy dicen en su texto, en su capítulo laboral y capítulo ambiental, la exigencia básica es que cumplas tu legislación. Entonces mi pregunta es, ¿Ecuador cumple a cabalidad su legislación laboral? Estamos mal, porque la tiene que cumplir. O sea, pero oigan el tema. La exigencia, porque en Costa Rica nos pasó con los Estados Unidos. Estados Unidos nos puso un capítulo laboral y un capítulo ambiental. Y había gente que decía, no podemos permitir que los yanquis nos vengan a imponer capítulos. Pero las primeras 2 líneas de los capítulos dicen, Costa Rica se compromete a cumplir su ley ambiental, sus leyes ambientales. Y entonces nosotros decíamos, qué raro. O sea, porque hay gente que dice que nos están tratando de imponer. No nos impusieron nada. Era cumpla sus leyes, las que su Congreso, su Asamblea aprobó, cumpla eso. Pero ¿a qué nos enfrentamos? A que tenemos problemas de cumplimiento interno en lo laboral y en lo ambiental. Entonces, eso es lo que nos exigen. Eso es lo que hasta hoy hay en los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, los de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, por ejemplo, Chile también, nosotros firmamos con ellos un acuerdo en esa línea. Lo que nos piden es que cumplamos. ¿Cuál es el problema? Cumple Ecuador con toda su legislación ambiental en la producción. Con lo que yo vi de la contaminación en minería, no creo. Y entonces, esa industria va a entrar, digamos, a comerciar con Europa. Muy difícil, ni siquiera cumple lo básico en el país. Entonces, por eso hace un rato que hablamos de la visión país a 30, 35 años, lo primero que hay que hacer es arreglarnos nosotros internamente. Cumplimos las leyes, todas las leyes, eso es lo primero. Las leyes son de obligación de cumplimiento, las decidió el Parlamento del país y tenemos que reconocer que no las cumplimos. Bueno, ese es nuestro primer reto en los tratados de libre comercio. Cumplamos lo que tenemos nosotros que cumplir hacia lo interno. Ese es el reto. Una pregunta. Es sobre el tema de la deforestación. Quería saber cuánto tiempo tendría que tener la plantación en sí para cumplir con el tema, porque digamos hay una plantación, una zona de que se viene cultivando casi 5 años, 10 años, que ya se taló. Esta zona entraría en que no se puede seguir, tendría que reforestarse o qué se puede hacer, o cuál es el tiempo que se debería estar esa zona ya utilizada. Cuando se trata de deforestación estamos hablando de bosques naturales, no de plantaciones. ¿Verdad? Las plantaciones son ecosistemas forestales, porque un ecosistema forestal es un ecosistema que tiene árboles, ¿verdad? La ingeniera acá tiene árboles, entonces una plantación sí es un sistema forestal. Inclusive cuando hay árboles en potreros y se mezcla con ganadería es un sistema agroforestal. Siempre que tenga árboles se dice forestal. Pero deforestación es cortar donde hubo bosque, ¿verdad? Bajo una definición de bosque que normalmente a nivel internacional es entendida como los bosques originarios, o sea, bosques naturales. Entonces, si
tienes que producir, si deforestaste montaña, lo que llamamos montaña, para producir banano, entonces, y lo hiciste en los últimos, creo que son 10 años, en los últimos 10 años, esa producción no te la van a recibir. No te la van a recibir porque vos deforestaste, cortaste bosque para abrir terreno y producir banano. Pero no es plantaciones. Las plantaciones las puedes seguir cortando, sobre todo si son sistemas de producción continua, no hay ningún inconveniente. Bueno, yo quisiera hacer un comentario más que todo, y es que en Ecuador los sectores que se ven afectados es porque son radicalmente proteccionistas. La verdad es que hay muchos sectores que están demasiado cómodos con el proteccionismo y no quieren salir de ahí y no permiten progresar a nivel nacional y nivel comercial en ciertos sectores como el arroz, el cacao, el verde, etc. ¿Qué propuestas, si usted fuera legislador aquí en Ecuador, propondría para mejorar esa situación y para que se impulse ese sector industrial y productivo, que es muy difícil porque aquí no hay la maquinaria y eso es muy caro? ¿Cómo haría usted? Gracias. Mira, lo primero, todos los cultivos son distintos. Y te voy a hablar de arroz porque mi país sigue protegiendo el arroz. Pero hay una gran contradicción y luego te digo la acción de política pública. El arroz que hoy consumimos en mi país, en Costa Rica, es caro y podríamos traer arroz muy barato. Hemos demostrado que los productores de arroz, los que se están beneficiando, son 100 productores. Pero hay 5 millones de habitantes que pagan arroz más caro. ¿Quién pesa más? ¿5 millones de habitantes o 100 productores de arroz? Entonces, nuestra tesis es, deje de proteger el arroz, pero al dejar de protegerlo, puede requerir, ¿verdad?, un espacio de ajuste, de adaptación, puede requerir que el sistema financiero público le dé créditos a tasas subsidiadas, todo eso puede darse. O sea, tú puedes en un plazo fortalecer a los nacionales para sacarlos de la zona esa cómoda y forzarlos a que produzcan de manera más eficiente y se alineen al mercado internacional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, tiene que llegar un presidente, una presidenta, un ministro que tome la decisión. Y se acabó. Se acabó. Los ecuatorianos merecen consumir arroz al mejor precio del mercado. Y eso significa que vamos a traer arroz de donde sea, de China. ¿Qué vamos a hacer con la producción nacional? Porque entonces te van a decir, lo que querés es no producir. Y eso es un riesgo, porque si no producís, no hay seguridad alimenticia. Eso es uno de los grandes temas de esta discusión, la seguridad alimentaria. ¿Ok? Entonces tú dices, no quiero que desarticulemos la producción nacional, pero quiero que se vuelva eficiente, que se introduzca tecnología. O sea, esos productores requieren, primero, una decisión firme del Estado diciendo, ustedes van a tener que competir, no hay remedio. Segundo, estas son las condiciones de facilitación que el gobierno puede trabajar, ligado a la banca comercial, tiene que haber una política que empuje y acciones concretas que empujen a ese fortalecimiento del sector. Es lo que te digo, no tienen que sentirse perdedores, pero tienen que ajustarse a los tiempos, tienen que empezar a producir eficientemente, tienen que bajar su margen de utilidad, seguro que sí. En Costa Rica el margen de utilidad de estos arroceros es elevadísimo y lo pagamos 5 millones de costarricenses. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y no hemos tenido un solo gobierno que lo cambie. ¿Por qué? Porque el gremio arrocero es muy fuerte y tiene contactos políticos. Esa es la realidad también en nuestros países. Los gremios están organizados y tienen contactos en gobierno y limitan esa acción. Por eso dije, tiene que llegar presidente, ministros y decir, se acabó y vamos por aquí. Eso es lo primero. Pero el vamos por aquí requiere que antes hayan diseñado la estrategia y las medidas de fortalecimiento. Ok, listo. Gracias.